¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Les saluda, como siempre, el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Soy psicólogo clínico, magíster en psicología clínica. Soy peruano, vivo aquí en Medellín, Colombia, ya hace más de 17 años. Este año, con la gracia de Dios, cumplo 18 años de vivir aquí en Medellín, Colombia. Y hace un tiempo, con un grupo de amigos, fundamos un centro, el Centro de Psicología Católica Arete. Es un centro que lo caracteriza es la mirada integral del ser humano. Es decir, nosotros consideramos que el ser humano, que la persona, es una unidad biopsicoespiritual. Es un hijo de Dios, es una criatura de Dios que es libre, ¿no es cierto? Y que está invitado a vivir la virtud. Justamente por eso, queridos hermanos, es que nosotros le pusimos al centro de psicología, al centro de desarrollo integral de la persona, le pusimos el centro arete, le pusimos arete, porque arete es una palabra griega que significa virtud, autoposesión, maestría personal, señorío de sí mismo, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos juntamos con varios psicólogos, con varios amigos, con estudiantes de psicología y algunos que no eran psicólogos, pero que les gustaba el tema, buscábamos un nombre que no se quedara tanto en lo patológico, que no se quedara necesariamente en la salud mental, ¿no es cierto? Sino que expresara también lo bueno a lo que está llamado el ser humano, la grandeza a la que está llamado el ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, pues, lo que nosotros dijimos es, bueno, ¿a qué está llamado el ser humano? El ser humano, el hombre, está invitado a vivir, digamos, la virtud. En términos católicos podríamos decir la vida cristiana auténtica, podríamos decir la santidad, ¿no? Entonces, así es como fuimos pensando en este nombre. Entonces, lo que nosotros hacemos en el Centro RT es ayudar a que la persona se conozca, se acepte, ¿no? Y desde ese conocimiento personal y desde esa aceptación personal, bueno, viva la reconciliación personal y viva la virtud y por tanto, pues viva una salud mental, ¿no? Entonces, obviamente, en muchos casos empezamos por el tema psicológico, porque hay personas que llegan al centro de té con deprimidas, ansiosas, con rasgos de personalidades disfuncionales, con crisis de pánico, a elaborar un duelo, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con los síntomas iniciales, ¿no? Muy bien, queridos amigos, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy vigente en plena pandemia. Vamos a hablar de la diferencia que hay entre el miedo y la ansiedad, la angustia, o lo que también se ha llamado la ansiedad generalizada. Entonces, a los amigos que ya nos están escuchando, les pido pues que me vayan escribiendo aquí, ¿no? Por el chat de qué lugares son, me van contando también si se me escucha bien, ¿no? Y acuérdense que la manera de comunicarnos es a través de este chat que tenemos aquí en la pantalla al lado izquierdo. Entonces, muy bien, queridos amigos, cuéntenme si se me escucha bien, si no hay ningún problema en la transmisión. El tema del día de hoy es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Les quiero contar que para este Aló Psicólogo hemos preparado un, un cuadro, ¿no? Un gráfico que de alguna manera resume lo que voy a decir, que ya lo tienen también ahí en mi fanpage, ¿no? Búsquenlo ahí en el fanpage. Muy bien, Fabiola, muchas gracias. El fanpage de Humberto del Castillo Bravo, es decir, donde estamos escuchando esta transmisión, aunque también se comparte con el fanpage del Centro LT. Hay una gráfica que la pueden jalar, que la pueden mirar, que la pueden bajar pues a sus teléfonos, a sus computadoras para ir entendiendo lo que yo voy a ir diciendo. Y como siempre, también les pido a los amigos que me están escuchando que compartan este video en este momento para que otras personas también se enteren que ya empezó a los psicólogos y se puedan ir conectando.
Y bueno, vayan preparando sus preguntas. Acuérdense, amigos, los que recién se conectan, que eh, la dinámica, digamos, de la metodología que usamos en Aló Psicólogo es que yo voy hablando de algunas cosas, de algún tema en concreto, y ustedes van preguntando sobre eso, van comentando, van dando opiniones. Creo que la riqueza, digamos, la riqueza de Aló Psicólogo está en sus preguntas, en sus comentarios. Muy bien, Carlos Restrepo nos saluda desde Cali. Fabiola nos saluda desde Arequipa, Perú. Muy bien, ahí nos van comentando. Entonces, bueno, muy bien. Tienen ustedes entonces el gráfico, ¿no? El gráfico que se ha llamado diferencia entre el miedo y la ansiedad. Le hemos llamado la ansiedad generalizada. Lo primero que tenemos que decir, queridos amigos, es que el miedo, ¿no? Como la tristeza, es una reacción sentimental. Es decir, ante determinado estímulo, ¿no es cierto? Ante determinado estímulo hay una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Por ejemplo, si yo voy a cruzar la pista y de pronto sale una moto, un carro, yo voy a sentir miedo. Esa es una reacción sentimental, es una reacción emocional, esa es una reacción que se produce en mi afectividad, es una reacción sentimental. Recuerden, queridos amigos, que la afectividad es la capacidad de resonar interiormente, que la capacidad también es capacidad de amar. Eso lo definimos en el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, libro que recomendamos mucho, ¿no? Es un libro de mi autoría, es un libro que lo editó el Centro Arete el año 2017. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el miedo no es malo, no es ni bueno ni malo, es simplemente una reacción sentimental, es algo que pasa, ¿no? Mientras que la ansiedad generalizada, ¿no es cierto?, es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? El trastorno del estado de ánimo, es decir, es una patología. Podríamos decir que es un problema psicológico. Entonces ahí ya hay una diferencia. Miedo es una reacción sentimental. La ansiedad generalizada es una patología que está estudiada en el DSM-5, que es el Manual de Psicopatología. Luego, el miedo es una emoción primaria, ¿no? En el sentido de que es escueta, es breve, dura poco tiempo, ¿no es cierto? El miedo se pasa, mientras que la ansiedad generalizada es un estado de ánimo la mayor parte del día, ¿no? Es decir, es un estado de ánimo que ya nosotros lo tenemos 2, 3, 6 meses, ¿no? Muy bien, acá nos siguen saludando. Acuérdense que pueden ver la gráfica aquí en este fanpage, ¿no? La gráfica de la que en este momento estoy hablando y sobre eso me pueden ir haciendo preguntas. Muy bien, entonces el miedo es una emoción primaria, escueta, breve, rápida, dura poco tiempo, mientras que la ansiedad generalizada es un estado de ánimo, es decir, es algo que yo siento durante 2, 3, 4, 6 meses, durante un tiempo. Por eso se habla de que es una patología, por eso se habla de que es un trastorno. Por otro lado, también dice ahí que el miedo es neutral y adaptativo o adaptativa. Es decir, el miedo, queridos amigos, no es ni bueno ni malo, porque, por ejemplo, nosotros ahora tenemos miedo de contagiarnos. Eso es normal. Entonces, el hecho de que yo sienta miedo de contagiarme me va a proteger, me va a ayudar a que sea prudente, me quiera quedar en mi casa. Si es que salgo, digamos, a comprar algo, voy a, voy a cumplir, digamos, con el protocolo, digamos, ¿no? Del tapabocas, ¿no es cierto? Cuando llego a mi casa, pues limpio todo, me quito los zapatos, ¿no? Porque siento miedo de contagiarme. Entonces, miren que ahí el miedo es lo que dice aquí en el cuadro, en la gráfica, que es neutral, o sea, que no es ni bueno ni mala, y más bien que es adaptativa, porque me sirve para vivir, me sirve para que en este momento, digamos, yo pueda pasar este momento de pandemia. Mientras que la ansiedad generalizada, ¿no? Es un miedo
y una ansiedad, podríamos decir, una angustia excesiva, ¿no? Por eso que es patológica, ¿no? Entonces, o sea, es algo que es una angustia, es una ansiedad, podríamos decir, es un miedo exacerbado, que ya uno no lo puede manejar, ¿no? Muy bien, entonces, muy bien, gracias por los que se están conectando. En este momento estamos hablando de la diferencia entre el miedo y la ansiedad generalizada. Si quieren algunos preguntar algunas cosas, ya lo pueden ir haciendo. Les pido que a los que recién se han conectado, busquen la gráfica que está en mi fanpage, ahí donde yo estoy hablando hay una gráfica, ¿no? Donde a un costado sale las características del miedo y al otro costado son las características pues de la ansiedad generalizada. Les pido también a los amigos que recién se están conectando que compartan este video para que otras personas vayan llegando. Bueno, acá dice, ¿cuáles son las características de la ansiedad? Y bueno, eso es lo que voy a ir desarrollando. Pero mira, lo primero que te voy a irla desarrollando, pero está bien la pregunta. El miedo es una emoción que se va, escueta. La ansiedad es un miedo exacerbado, es decir, exagerado. Es una preocupación que tú tienes todo el tiempo, durante todo el día. Mientras que el miedo se focaliza en algo, es decir, yo siento miedo porque me voy a salir al supermercado y me puedo contagiar, o yo siento miedo pues porque me han dicho que tengo un primo contagiado, entonces tengo miedo que se muera, ¿no? Mira que ahí ese miedo tiene un foco, tiene un enfoque, ¿no? Está centrado en algo, mientras que la ansiedad es una preocupación exagerada, exacerbada y que no tiene foco. Se preocupa porque se preocupa, podríamos decir. Muy bien, ¿cuáles son las características de esa ansiedad? Buenas tardes, la ansiedad generalizada tiene su principio y lo mejor su fin. No sé si es un comentario o es una pregunta, Jaime, a ver si me precisas un poquito eso. Buenas tardes, ¿la ansiedad se puede considerar algo instintivo? Mira, esa palabra instintivo, no estoy tan de acuerdo con él, pero sí podríamos decir, y entiendo tu pregunta, está interesante, que es instintivo en el sentido de que tiene un componente físico, biológico, y eso es interesante dentro de lo que tú estás diciendo. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque recuerden que la ansiedad o el miedo se genera en el sistema nervioso. En ese sentido, como el hombre es una unidad biopsicoespiritual, tiene esa contraparte física. Por eso es que para la ansiedad y para el miedo es muy bueno, muy importante la respiración diafragmática y la relajación. Desde ya les voy diciendo que si ustedes están ansiosos y tienen mucho miedo, respiración diafragmática. A todos los que me escriban y no tienen, porque este programa llega a uno parecido, los que necesitan una información, un folleto sobre respiración y relajación, me escriben. Ahora voy a poner aquí en mi chat, o me pueden escribir por aquí también, pero sería más fácil para mí que me escriban a mi WhatsApp y yo se los mando. Muy bien, entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces, a los que quieran recibir, me escriben a mi WhatsApp o me escriben al correo y yo les mando un folleto sobre respiración y relajación. Muy bien, Jairo está saludando, muy bien. Buenas tardes, la ansiedad generalizada tiene, bueno, no nos ha vuelto a preguntar Jaime sobre eso. Si nos quieres volver a repreguntar. La afirmación tiene su fin, ayuda a la persona a salir de esa ansiedad. Mm, ¿Qué decirte sobre eso? Mira, yo creo que como la ansiedad tiene un componente físico, hay que hacer psicoterapia. Y en algunos casos se necesita medicación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que primero vayan a un psicólogo clínico. Lamentablemente, en nuestro sistema de salud, primero nos mandan al psiquiatra, nos medican y obvia el sistema de salud en muchos casos, en la mayoría de casos, está obviando al psicoterapeuta, al psicólogo.
¿Por qué digo que lo obvio? Porque tú comienzas tu medicación y por ahí te mandan, si tienes suerte, al psicólogo una vez al mes, cada mes y medio. Entonces, miren, hoy día está comprobado que con psicoterapia se puede manejar la ansiedad generalizada, se puede manejar el pánico. Claro, en algunos casos se va a necesitar medicación, sí, cuando está más arraigado, cuando es más profundo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que digamos, no porque tú le digas tranquilízate, se va a tranquilizar. O sea, necesitamos hacer psicoterapia. Es que la psicoterapia hoy en día tiene muchas actividades, tiene muchas estrategias, tiene muchas técnicas para que la persona mejore. Entonces, un psicoterapeuta, un psicólogo clínico, está entrenado, está capacitado en estas técnicas, ¿no? Y todo el tiempo se está capacitando, ¿no? Esas son las distintas terapias que existen. Muy bien, queridos amigos, entonces los que necesitan el material sobre relajación y respiración, ahí tienen mi WhatsApp y mi correo. Aquí hay un público católico que también me sigue. Yo les recomiendo para estos temas de ansiedad, ¿no? Es muy importante, digamos, si quieren hacerlo desde una dimensión espiritual, como una lectura, les recomiendo el libro La Paz Interior. Es un libro que yo he estado leyendo en estos días. Es muy bonito, del padre Jacques Philippe, un padre francés que también se lo recomiendo. Yo lo recomendé también cuando hablé como de tips, de recomendaciones para manejar el miedo y la ansiedad, ¿no? Porque yo ya tengo un video sobre eso. Entonces, bueno, quien quiera también el libro La Paz Interior, se lo puedo mandar con mucho gusto, ¿no? Porque vale la pena. Hay varios aquí que estoy viendo que son psicólogos. Ahora, un público que tiene esa mirada espiritual, que son católicos, les sirve, ¿no? Porque es un libro católico, es un libro espiritual. Entonces, me van escribiendo ahí. Acuérdense, amigos, de ir haciendo sus preguntas, sus comentarios y también de ir compartiendo. Vayan compartiendo este video para que otras personas se vayan conectando. Estamos más o menos como a la mitad del programa, así que pueden ir haciendo sus preguntas. También vamos a ver si Fernanda nos colabora. Vamos a poner también aquí el gráfico de los tips, de los 10 tips que tenemos para el miedo, para enfrentar y afrontar el miedo, porque creo que les puede servir. Y en todo caso, también se los puedo mandar al correo o al WhatsApp. Muy bien, entonces seguimos entonces con la infografía. Ya habíamos dicho que el miedo es algo neutro, que es adaptativo y que la ansiedad generalizada tiende a ser una angustia y una preocupación excesiva. Por otro lado, el miedo de alguna manera lo podemos manejar, lo podemos encauzar. El miedo es como una emoción que de alguna manera yo puedo controlar, ¿no? Sin embargo, la ansiedad, cuando yo estoy ansioso y cuando tengo una ansiedad generalizada, tengo una preocupación descontrolada, o sea, no puedo controlar la preocupación que tengo, es decir, tengo una preocupación todo el tiempo. Y lo más curioso de esta ansiedad generalizada es que no sé por qué estoy preocupado, no sé por qué estoy ansioso. Por eso que decíamos en antes que es una ansiedad excesiva, ¿no? Exagerada, ¿no? Y que no tiene objeto, ¿no? La ansiedad generalizada no tiene objeto, mientras que el miedo sí. Después, el miedo plantea una cierta inseguridad o desconfianza. Mientras que la ansiedad generalizada, y ojo con los amigos, con el amigo que me estuvo preguntando, porque aquí estoy definiendo esa ansiedad que pediste, ¿no? Dice, sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, ¿no? O sea, me siento atrapado, inclusive a veces tengo miedo a morir o a veces tengo miedo a enloquecerme, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el miedo plantea una desconfianza, una inseguridad, mientras que aquí creo que estoy atrapado, estoy incómodo, es inclusive el miedo o la ansiedad la siento físicamente, ¿no? Por eso dice, siento como los nervios de punta. Voy a definir una característica más y paso a algunas preguntas que me están haciendo aquí. Luego, el miedo no genera necesariamente un cansancio. Podemos decir, como dice en la infografía,
estoy con un estado físico normal, ¿no? Mientras que cuando tengo ansiedad generalizada, sí siento un cansancio, una fatiga. Es decir, es como que he somatizado esa ansiedad. Muy bien, queridos amigos, entonces nos faltan unas 4 o 5 características, pero bueno, vamos dialogando. ¿Les parece? Vayan planteando sus preguntas. Acuérdense que ya aquí estamos poniendo mi teléfono por si necesitan los materiales que estoy diciendo. Dice, cuando hay un componente de bipolaridad y se evidencia en rasgos de ansiedad, ¿hay necesidad de medicina o solo psicoterapia? Mira, eh, la psicología clínica y la psiquiatría, por definición, dice que la bipolaridad necesita medicación, ¿no? El trastorno afectivo bipolar necesita medicación y la psiquiatría y la psicología clínica afirman que es una medicación de por vida. Eso es para el trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar también necesitaría, sería interesante psicoeducación, psicoterapia. Cuando hay rasgos de ansiedad, cuando hay una ansiedad generalizada, cuando hay una crisis de pánico, se necesita psicoterapia y en muchos casos también medicación, farmacología. ¿Qué cosa es lo que yo recomiendo? Consíguete un psicólogo clínico, ¿no? Que tenga experiencia, que tenga herramientas y anda donde él y que él haga un diagnóstico y comience a intervenir. Y él va a poder decirte si se necesita medicación o no. A la segunda, a la tercera sesión. Eso es lo que nosotros hacemos en el centro ADT. Lamentablemente nuestro sistema de salud es al revés. Y cuando tú comienzas, de eso también vamos a hablar un día de estos en Aló Psicólogo, cuando tú comienzas a medicarte, una medicación psiquiátrica, un ansiolítico, un antidepresivo, ¿no es cierto? Un estabilizador del estado de ánimo, no lo tomas tú por 2 o 3 meses. Normalmente lo mínimo lo tienes que tomar entre 6 meses y un año, a veces año y medio, 2 años. Entonces, ese tema es complejo y hay que revisarlo, ¿no? Después dice, una consulta de Fabiola. Si una persona siempre piensa que se va a equivocar, ¿puede considerarse ansiedad? Eh, no sabría decirte bien, pues tendríamos que precisar un poquito más eso, ¿no? Puede ser que, claro, desde lo que te entiendo que estás preguntando, de pronto la persona tiene miedo a equivocarse, o tiene miedo a fallar, o tiene miedo a que lo valoren negativamente. En ese sentido, sí es ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad hay un trastorno que se llama la ansiedad social o fobia social. Ese es un tema también para los psicólogos. Un día de estos vamos a hablar de la ansiedad social o de la fobia social porque es interesante, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo a equivocarse podría ser una ansiedad, sí, una angustia, sí, en ese contexto, sí. Muy bien, dice, esa ansiedad lo lleva a correr, a andar acelerado. Bueno, sí, el ansioso muchas veces es impulsivo, a veces no se puede quedar quieto. Sí, podría ser, pero ojo, no estoy diciendo que toda persona que es impulsiva o que anda rápido está ansioso. Ojo, no vayan a decir, no, porque Humberto, el psicólogo, dijo que hay que tener cuidado, digamos, cómo se van interpretando las cosas que yo digo. Amigos, aquí en el chat, donde ustedes están haciendo sus preguntas, por si acaso ya está el gráfico de los tips para enfrentar el miedo. Muy bien, la ansiedad puede confundirse con depresión. A ver, esa pregunta está interesante. Podríamos hacer también un aló psicólogo sobre eso. Mira, eh, los síntomas son muy diferentes. Como la vez pasada hemos estado hablando de la tristeza, de la depresión, son muy diferentes. Sin embargo, hay un trastorno que se llama el trastorno mixto, ansioso-depresivo, donde hay ansiedad y donde hay depresión. Hay más ansiedad que depresión, normalmente. Por ejemplo, en un trastorno afectivo bipolar hay manía, es decir, la persona está exultante, contenta, alegre, le invita a todos, ¿no? Se cree pues el salvador del mundo, o a veces está deprimido, ¿cierto? Pero digamos,
hay personas que tienen ansiedad generalizada y hay personas que tienen depresión, pero hay personas que podrían tener un trastorno mixto, sí, ¿no? ¿De dónde proviene esa ansiedad? Bueno, mira, hay que decir que la ansiedad, en un sentido, digamos, perdón, en un sentido, hay una base genética, hay una base hereditaria, es decir, si mi mamá es una persona ansiosa, pues yo voy a aprender un poco esa ansiedad, ¿no? Ya sea porque lo aprendo o ya sea porque hay una cuestión de influencia genética, ¿no? Entonces ese es un primer elemento. Otro elemento es que que es más común, es que hay ciertas situaciones, ciertos hechos que generan ansiedad en la persona. ¿Por qué generan en una persona y en otra? Porque hay personas que tienen como factores predisponentes la educación de la familia, los papás, el colegio, son vulnerables físicamente, etcétera, ¿no? Entonces hay situaciones que desencadenan esa ansiedad, ¿no? Muy bien. Hola, doctor. Cristian Reynoso, diferencia entre ansiedad y estrés. Eso también es una pregunta como para un aló psicólogo. El estrés es algo más específico. El estrés es que uno tiene miedo por algo que lo genera. Pero claro, cuando se habla de estrés, es como decir una ansiedad, pero que tiene un objeto, ¿no? Por ejemplo, lo que se dice el estrés laboral. Me estresé porque trabajé pues 15 horas al día, ¿no? Entonces ahí es distinto, digamos. La ansiedad es como esa angustia, como esa preocupación que no tiene objeto. Yo estoy angustiado y preocupado porque estoy preocupado y ya se desató una ansiedad generalizada. Y el estrés es, digamos, un miedo, una angustia por algo concreto, ¿no? Por eso, muy bien, queridos amigos, acuérdense de compartir este video. Estábamos hablando, nos quedamos uno de los amigos preguntó la diferencia entre ansiedad y estrés. Muy bien. En el miedo hay una probable tensión, ¿no? Probable tensión, o sea, puede ser que yo esté tenso, ¿no? Mientras que ahí los que están viendo en este momento la infografía, dice probable tensión pulmonar, pero no, ahí hay un error que se nos ha pasado. Bueno, ahora lo vamos a corregir. En ansiedad generalizada dice tensión muscular. Claro, cuando uno está tenso, eh, digamos, cuando uno está ansioso, mejor dicho, tiene una tensión muscular. Creo que esa es una característica, digamos, de algo que podemos estar viviendo. Muy bien. Y por último, en el miedo, el sueño es normal, ¿no? En el miedo el sueño es normal. Mientras que en una ansiedad generalizada existe problemas de sueño, ¿no? Muy bien, queridos amigos, entonces hasta ahí. Entonces, bueno, listo, ya acabé, ya concluí lo que quería decir. Ahora voy a resolver preguntas. Acuérdense de seguir compartiendo este video. Y acuérdense, a los psicólogos los martes y los sábados a las 4 de la tarde, pero siempre queda grabado ahí para que lo puedan ver, ¿no? Ahora va a quedar, pues, no sé, dejaremos los dos videos, bueno, ya veremos. En todo caso, mientras más gente lo pueda ver, me parece importante. Puede que una persona dice, no, no, Yolanda, dice, ¿puedo que una persona con ansiedad no quiera atenderse psicológicamente? Sí, y no solamente con ansiedad. Es que mira, lo que pasa es que normalmente la persona que tiene un problema psicológico es el que dice que él no quiere ir al psicólogo porque él no está loco, es el que dice que él no quiere ir al psicólogo porque ese psicólogo está más loco que él. Entonces, la persona que tiene un problema psicológico normalmente niega su problema, es decir, no lo acepta, ¿no? Entonces ese es un tema que pasa, la persona que está ahí deprimida o la persona que de pronto está metida en drogas, ¿no?
tampoco no quiere ir al psicólogo, no quiere ir a un tratamiento, el, el adicto sexual, por ejemplo, ¿no? La persona que ve pornografía, digamos, ¿no? Entonces ese es un recurso, perdón, no un recurso, sino esa es una justificación de que la persona tiene un problema, ¿no? Muy bien, queridos amigos, ¿qué otras preguntas hay? ¿Qué otros comentarios? Bueno, acuérdense, queridos amigos, entonces, de revisar los 10 tips para enfrentar el miedo. Yo creo que ahora en tiempo de pandemia estamos sintiendo mucho miedo y hay que tratar de que ese miedo no se convierta en ansiedad o en pánico, pero hay mucha ansiedad. Hoy en día, en este momento, hay mucha ansiedad. Bueno, aquí me están sugiriendo que hable un día de la ira. Sí, efectivamente podemos hacer voy a anotar, podemos hacer un programa, un programa sobre la ira. ¿Qué otras cosas sugieren? Ya habíamos dicho algo más. Ya habíamos dicho que íbamos a hablar de la asertividad, ya habíamos dicho que íbamos a hablar de la ansiedad social. Podemos hablar también en un programa de la farmacología, ¿no? Hablar un poco de los medicamentos. Ya hemos pensado en hacer un programa sobre cuándo ir al psicólogo clínico, cuándo ir al psicólogo, ¿no? O cuándo ir al psiquiatra también, ¿no? La importancia de la psicoterapia, ¿no? Muy bien, ¿qué otras preguntas hay? Los comentarios. Vamos a volver a poner entonces aquí las personas que quieren contactarme, ya sea por mi correo, por mi WhatsApp, con mucho gusto. Hoy dice, ¿la ansiedad se presenta intermitentemente o es algo permanente? No, la característica de la ansiedad, de la angustia, de la ansiedad generalizada, por eso se llama ansiedad generalizada, es que está permanente durante 6 meses, lo que la persona a veces no se da cuenta, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. El miedo sí es algo intermitente, ¿no? El miedo es, como decíamos, ¿no? El miedo es algo ¿cómo se llama? Que simplemente pasa, ¿no? El mío es algo escueto, algo que se va. Muy bien, ¿qué otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, entonces vamos a dejarles ahí nuevamente mi teléfono, mi correo para los que necesitan el material. Vamos a dejarles, ya tienen ahí también los tips, que bueno, en mi fanpage también está la infografía, que siempre es útil, digamos, para entender un poco el problema. Yo creo que esos gráficos ayudan. Hay gente que nos está diciendo que les están sirviendo. Bueno, es un aporte, digamos, sobre todo porque se, se escribe, digamos, ahí de una manera organizada para que las personas puedan leerlo, ¿no? Doctor, la evaluación de la ansiedad de 6 meses. Mira, digamos, para poder diagnosticar, entiéndame bien, para poder diagnosticar una ansiedad generalizada, el manual de psicopatología dice que por lo menos 6 meses, ¿no? Entonces uno cuando hace la historia del problema le pregunta a la persona, bueno, ¿hace cuánto tiempo te sientes así? No, doctor, hace, yo estoy así hace un año, ¿no? Entonces ahí se diagnostica ansiedad generalizada. Y hay que hacer una distinción entonces entre lo que es la angustia, la preocupación excesiva o la ansiedad generalizada y el miedo, que como decíamos al inicio del programa, el miedo es una emoción primaria, es una reacción sentimental que se escueta, que es rápida, que se va, ¿no? Muy bien, acá dice, sería muy bueno compartir técnicas de manejo de ansiedad que la gente pueda aplicar en su día a día. Sí, justamente, Carmona, no dice bien tu nombre, por eso nosotros tenemos unos tips para el manejo del miedo que ya lo hemos puesto ahí. Hablamos también del folleto que yo les puedo mandar para respiración y relajación. También en términos espirituales hablaba y decía que el libro La paz interior también puede servir mucho. Pero igual gracias por tu aporte porque además me sirve para resumir lo que hemos ido diciendo durante el programa. Avisaí, muy bien, Avisaí Carmona, muchas gracias. ¿Desde dónde nos escribes? De México, Colombia, Perú.
En realidad ese apellido está en varios lugares de Latinoamérica. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Acuérdense, el sábado a las 4 de la tarde, crisis de pánico. Y el siguiente martes voy a hablar de los estados de ánimo y la evasión de la realidad. Déjenme sus comentarios, compartan si necesitan algunos temas, los vamos conversando. Si tienen consulta, muy bien, Abisaid Carbona de México. Si tienen consultas, acuérdense que me pueden escribir a mi WhatsApp y hablamos un momento, no tengo ningún problema. Si necesitan, si necesitan ustedes o algún pariente necesita asesoría gratuita, ¿no? Como un motivo de consulta muy preciso, también nos pueden escribir. Tenemos un enlace ahí eh, donde vamos atendiendo a las personas. Muy bien, un fuerte abrazo para todos. Los dejo, nos vemos entonces el sábado a las 4 de la tarde. Abrazo, chao.